Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando PPP, Peligro Pibes Pensando. FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar, porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7, Radio Flecha de Oro, o cuando quieras en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, Gustavo Gracioli, periodista y escritor de La Matanza. En el bloque de artes musicales, En la Sangre Rock, con su tema Locura Divina. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Escuchamos a En la Sangre Rock con su tema Locura Divina. Búscalos en Instagram como En la Sangre Rock _oficial y en YouTube como En la Sangre Rock Oficial. Extraña paradoja del destino, poder hallar en vos el equilibrio.
pensando, peligro pibes pensando. Hola, soy Yata, voy en segundo y voy a contar una historia de un oso. Había una vez un oso que vivía en una casa. Tenía 2 hijas. Una se llamaba Liz y la otra se llamaba Brisa. Un día vino su mamá porque su mamá las abandonó al papá y a sus hijas. Y un día vino la mamá y les visitó a sus hijas y dijo, al papá le dijo que se iba a llevar a una de sus hijas. La primera hija era Brisa, la mayor, y la segunda era Liz, la menor. Y la mamá quería llevársela a la más menor. Pero lo que ella no sabía era que ella hacía mucho berrinche. Y pues se esperaba lo peor. Pues cuando la llevó a casa, conoció a su padrastro. Y cuando conoció a su padrastro, se dio cuenta que era muy bueno. Y se llevaba muy bien con el padrastro, pero la mamá no la quería a ella. ¿Para qué? La adoptó porque se la llevó. En el próximo programa continuamos con el cuento de Ada Méndez. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Es el mismo mundo el que todos habitamos. Son las mismas calles las que juntos caminamos. Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener nombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad.
de todo tema. Para entender muchas cosas, escuchar vale la pena. Si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a Gustavo Gracioli, periodista y escritor, nacido en Aldo Bonzi, La Matanza. Ha entrevistado a escritores de la talla de Enrique Sims, Alberto Laiseca, Félix Brusone y Gonzalo Garcés, entre otros. Escribió artículos en el diario Clarín y Página 12, entre otros medios. Hola Gustavo, bienvenido a PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por recibirnos, por dialogar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un placer estar acá nuevamente. Esta vez en soledad. Sí, esta vez en tu gran tarea de escritor y periodista, porque realmente estuve observando, has publicado artículos en el diario Clarín, también en Página 12. Bueno, contanos un poquito tu tarea periodística. Sí, la verdad que, bueno, es algo que anhelé desde chico, ser periodista, digamos. Siempre me gustó el deporte, el fútbol, más que nada. Y bueno, la realidad es que yo quería hacer algo con eso. Yo primero empecé jugando al fútbol en un club. Creí que la cuestión de mi vida iba a ir por ahí, pero cuando empecé a crecer un poco más, me di cuenta que los libros también estaban interesantes. Y bueno, como empecé leyendo mucho Roberto Arlt, y él fue periodista, y se dedicó mucho me gusta la combinación calle y libros, ¿no? Adoquín y libros, como me dijo alguna vez Javier Martínez, el baterista de Manal. Entonces yo lo que traté de vincular un poco con el periodismo fue eso, ¿no? Conectar un poco la vida que yo aprendí a vivir en la calle y lo que aprendí a través de los libros. Y de ahí sacar una voz para escribir. No es lo mismo, por supuesto, la voz que pueda llegar a utilizar en narrativa o en ficción que con la que puedo hacer periodismo, pero bueno, digamos que se entrelazan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a vincularme. Yo estudiaba comunicación social en la UBA, pero digamos que ahí no hacía más que leer y que vincularme con lo académico. Entonces traté de salir un poco de ahí para ver cómo hacer para escribir en los medios, ¿no? Y empezar a hacer lo que yo quería hacer, que era escribir notas, digamos, de contar historias, básicamente, y conectarme con la realidad. Y bueno, empecé a mandar mails, a tratar de conseguir contactos que me abrieran puertas. Y bueno, la realidad que fui mandando mails, hablando con gente que ya estaba involucrada en medios, para que me tiren una mano ahí o me orienten. Y así empecé. Hay dos facetas bien marcadas tuyas, ¿no? Porque por un lado tenés notas deportivas en Página 12, observamos también publicaciones en el diario Clarín, pero por otro lado tu tarea de escritor, ¿no? Propiamente dicho, de cuentos en varias antologías. Bueno, son dos facetas bien marcadas tuyas, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que con el correr de los años me vinculo más con mi lado periodista que con el de escritor, más tirando a la narrativa. Pero sí, yo empecé escribiendo, en realidad, empecé escribiendo cuentos en mi casa, mostrándoselos amigos. Bueno, el guitarrista de Manzanitas es profe de lengua y literatura y es mi amigo de la infancia, entonces empecé mostrándole a él y a mis allegados. Y bueno, eso es más que nada para tratar de canalizar esta cosa que yo quería hacer, que era escribir. Entonces, como alguna vez Hunter Thompson, un periodista norteamericano, contó que su primera experiencia con la escritura fue reescribir El Gran Gatsby, ¿no? Esa famosa novela de Fitzgerald. Bueno, yo no reescribí ninguna novela. Sí alguna vez tuve muchas ganas de reescribir Los Siete Locos de Roberto Arlt. Solamente volver a tipearla para sentir
el poder de esos párrafos, pero nunca lo hice. Y me puse a escribir cosas mías, ¿no? Cosas que, cuentos, o quizás escuchaba diálogos en colectivos y después los llevaba a alguna historia, por supuesto inventada. Digamos que esa fue mi primer escape, mi primera salida hacia las letras. Y eso me conectó con la poesía también, ¿no? Porque de alguna forma lo fuerte que empecé a publicar después, digamos, mis libros se puede decir que son de poesía. Yo digo que son pensamientos cortos, pero bueno, a mí me lo pusieron como que era poesía. En tu tarea periodística realmente observábamos, ¿no? En tus antecedentes has entrevistado a escritores de la talla de Enrique Sims, Alberto Laiseca, Félix Brusone. Realmente notas antológicas has tenido por lo visto, ¿no? Sí, bueno, la verdad que mi primera entrevista fue justamente a Alberto Laiseca para un trabajo que estaba haciendo en la carrera de periodismo cuando estudiaba en la escuela de periodismo de Aliberti, Eduardo Aliberti. Entonces había que hacer una entrevista y se me ocurrió que entrevistar a Laiseca porque me gustaba mucho también en su literatura y fue muy loco porque estaba muy nervioso, ¿no? Entonces me iba a poner enfrente de Alberto Laiseca. Imagínate que era duro. Me invitó a la casa, la verdad que me recibió en su casa. Ya era una persona que estaba grande, muchos años después fallece, pero ya te notaba que el paso del tiempo y que bueno, que ya estaba bastante cansado de vivir. Y él siempre decía que en el cielo morirse, digamos, no estaba tan bueno porque del otro lado no había ni tetas ni cerveza, ¿no? Así que no sé cómo estará ahora, cómo estará del otro lado, si estará viviendo bien o no. Pero bueno, yo le agradezco mucho porque me recibió en su casa, como pudo, ya estaba con andador y tuvimos una gran, por lo menos para mí, fue una gran entrevista. Yo creo que él se habrá aburrido porque era un novato con las preguntas que le hice, pero fue muy generoso. Él con sus respuestas. Y después vino Enrique Sims también me citó en un bar de Constitución, también ya con los achaques de los años, pero llegó en andador y con su enfermero y se sentó ahí, pidió un fernet, como siempre, y la verdad que me contestó todo lo que le pregunté, y me dejó filmar la entrevista, y bueno, y así fui aprendiendo también, ¿no? Esta cuestión de escuchar al otro, para poder preguntar, porque lo primero que hay que hacer acá es escuchar y observar. Entonces, bueno, esas fueron mis primeras experiencias. Imagínate con Laiseca y Enrique Sims. Vos sos nacido en La Matanza. ¿De qué localidad específicamente de La Matanza sos? De Aldo Bonzi. ¿Y has vivido toda tu vida en La Matanza? Y sí, te podría decir que ahora no, actualmente no estoy en Bonzi, estoy viviendo en Capital, pero sí, te podría decir que hasta los 25 viví en Aldo Bonzi, sí. O sea que me crié ahí. Y desde tu tarea de periodista, por un lado, comunicador, ¿no? ¿Cómo ves toda la movida cultural que hay en La Matanza? ¿Hay un crecimiento realmente en lo que tiene que ver con las letras, con la música, con la pintura, con todas las actividades artísticas de crecimiento notable, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, es cierto eso que decís. La verdad que observo lo mismo que vos. Hay un gran crecimiento, hay mucha gente haciendo cosas relacionadas con el arte, ¿no? Tratando de expresarse de alguna manera, ya sea con la música, con la escritura, o haciendo, o pintando, o tratando de hacer cosas, generando también no solamente el tipo que se vincula con lo artístico, sino con gente tratando de generar espacios, poniendo lugares para que esa gente que hace cosas pueda ir a mostrarlas, que eso es tan importante como el tipo que las hace, ¿no? Como el tipo que crea la canción. Digo, hay gente realmente muy vinculada y muy interesada en que se generen movidas y va en busca de los lugares para poder generar esa movida, ¿no? O gente que organiza ciclos de cosas, ¿no? De lectura, de música mezclada con gente que lee. Digo, todo eso es realmente maravilloso porque lo que estamos necesitando justamente es espacios para poder ir a mostrar lo que hacemos y también congregarnos con esa gente, ¿no? Vincularnos con esa gente y poder darle al espectador o al que asiste a esos lugares estas cosas que son justamente una canción, una lectura de poesía. Eso también está muy en boga, el ciclo de lectura de poesía, no solamente en Capital Federal, sino en La Matanza. Hay muchas movidas realmente muy buenas y también hay muchas bandas, que eso también está muy interesante, ¿no? Porque se arman
se arman camaradería entre los músicos, entre la gente que está vinculándose con estos lenguajes artísticos que están tratando efectivamente de contar algo, de decir algo o de expresarse o canalizar lo que sea, un dolor, una alegría o el simple hecho de estar vivo. Entonces, la verdad que celebro todo eso. Vos, en lo tuyo, ¿has sentido discriminación en algún momento para poder desarrollarte? No, la verdad yo particularmente no. No discriminación, sí, quizá me han rechazado cosas porque no les gustaron, pero bueno, eso forma parte del juego, ¿no? Ya la estética de las cosas es subjetiva. Pero no discriminación, la verdad que no podría decir que sufrí discriminación, al contrario, creo que me han abierto la puerta más de lo que yo esperaba y todavía se me siguen abriendo puertas, la verdad que eso me sorprende, y me han convocado a hacer cosas también, ¿no? O a participar de antologías, o a escribir alguna nota para algún evento especial de algo, así que no, por suerte a mí no me tocó vivir, digamos, nada vinculado con eso, pero sé que sucede, por supuesto, y bueno, siempre que uno pueda repudiarlo, lo va a repudiar desde el lugar que sea, ¿no? Y algo relacionado con esto también, y trasladándolo al tema género, ¿cómo ves en el tema comunicación, las letras también, el tema de género? ¿Hay igualdad de oportunidades para varones, para mujeres hoy por hoy? ¿Cómo lo ves vos desde tu ámbito? Y yo creo que sí. Hoy te puedo decir que sí. Hace 10 años atrás no eran las mismas oportunidades, por supuesto, ni se visibilizaba tanto la producción de parte de la mujer. Quizás no se tomaba tan en cuenta la percepción de la persona sobre su sexualidad. Hoy creo que eso ya realmente es parte de, y no se está mirando eso, por suerte, y no es un impedimento para hacer nada. Quizás en algunos lugares sí, pero creo que en líneas generales no está resultando un impedimento, y lo que sí está bueno es que estamos teniendo muchas voces femeninas en todos los espacios, ¿no? El otro día veíamos en el Mundial, tuvimos a Lola del Carril y a Ángela Lerena haciéndose cargo de la primera transmisión mundialista. Exacto. Y solamente por mujeres. Entonces digo, eso es un hecho histórico para el periodismo argentino, ¿no? Así que esas cosas realmente hay que celebrarlas. Después hay una cantidad de escritoras mujeres muy buenas, ganándose premios por todos lados, haciéndonos quedar realmente muy bien desde lo artístico, que son traducidas también en un montón de idiomas. Digo, no me voy a poner a nombrar porque seguramente me voy a olvidar, pero tenemos cantidad de mujeres haciendo grandes cosas y comunicando también, ¿no? Detrás de un micrófono, que eso también es muy importante, porque tanto en el periodismo como en la música o como en las letras, en la narrativa, de alguna forma están comunicando y tienen el micrófono y tienen la entidad necesaria, no necesitan respaldarse ni que las respalde nadie, están ellas ahí y están generando su opinión y generando opinión realmente de calidad. Porque yo lo que veo, por lo menos en lo que me compete ahora en este momento, que es el periodismo deportivo, veo grandes periodistas deportivas generando cosas de calidad, informando, dando datos y también haciéndole ver al espectador cosas que quizás en las líneas generales uno no ve, y eso es importante. ¿Tenés antecedentes familiares, por un lado, o en la parte periodística o en las letras, o sos el primero que le surge la vocación? No, en mi casa no hay nadie que se haya dedicado a esto. Quizá mi hermano estudió ciencias políticas, mis hermanos son grandes lectores. Mi papá, un gran, digamos, fanático de las películas de western y del tango. Quizás se me haya vinculado más bien con eso. Mis hermanos me regalaban libros y discos, pero digamos que ninguno se dedicó al periodismo, a escribir. Pero bueno, estaban muy vinculados, mis hermanos sobre todo, con la lectura y la música, y creo que eso fue una gran semilla para mí, ¿no? Porque, digo, mi primer libro fue un libro de Julio Verne, y yo tenía 12 años, y cuando recibí el libro lo dejé ahí tirado. Pero 2 años después me empezó a picar el bichito para ver de qué se trataba esto del leer. Y bueno, y ahí empezó a florecer, digamos, otras inquietudes, porque yo insisto siempre que la lectura
abre nuevos horizontes, ¿no? Es como que uno necesita que el satélite se expanda, y yo creo que la lectura expande el satélite y nos hace ir hacia otros lugares. Bueno, siguiendo con la familia, ¿has tenido apoyo familiar para desarrollar lo tuyo? Sí, en líneas generales sí, la verdad que nunca tuve ninguna traba por parte de mis padres, ni nada. No, la verdad que nunca me pusieron ninguna traba. Quizás cuando era chico y manifesté que quería estudiar periodismo deportivo, al principio fue como una reacción así, digamos, como un ni, pero nunca me dijeron, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué vas a hacer eso? Qué locura, tenés que estudiar medicina, arquitectura o alguna carrera que te dé una salida laboral real y sustanciosa. No, nunca me dijeron eso, al contrario, siempre que me vieron feliz, por decirlo de alguna manera, ellos me apoyaron. Y justamente relacionándolo con lo laboral, ¿estás dedicado vos 100% a la actividad? ¿Podés lograr tu manutención con la actividad o tenés una actividad laboral paralela? No, tengo una actividad laboral paralela, trabajo en un seguro de autos, o sea que digamos que con las dos actividades armo, digamos, mi sueldo mensual. Pero digamos, con el periodismo no estoy pudiendo vivir exclusivamente de eso, digamos, ¿no? Me encantaría, realmente me encantaría, pero bueno, no se está pudiendo y bueno, hay que hacer otras cosas. Ya lo hacía Kafka, ¿no? En su momento, trabajaba en un seguro. Hay muchos ejemplos de gente que tenía trabajos paralelos a sus pasiones. Y bueno, como está el mundo, como está la vida hoy acá, por lo menos particularmente en el país, está complicado para andar peluceando el bolsillo, así que hay que sostener. ¿Pero podés coordinar las dos actividades? ¿Tu tiempo te da, digamos? Sí, trato de coordinarlo y la verdad que también esto debo destacarlo, en mi trabajo que de todos los días en el seguro, la verdad que nunca me han puesto trabas, siempre me han apoyado también, así que eso también lo quiero destacar, porque me ha permitido hacer bastantes cosas. Me gusta reconocerlo porque no sucede habitualmente y acá tengo la oportunidad de hacer las dos cosas, sin problemas, ¿no? Mencionábamos anteriormente las importantes entrevistas a escritores que hiciste, pero ¿qué escritores podés mencionar como que te hayan influenciado, ¿no? En las letras o también en lo periodístico, si querés mencionar. Como ya mencioné antes, Roberto Arlt creo que fue el máximo influyente en mi vida. Creo que su literatura, desde que la descubrí, nunca pude dejar de leerla. He releído mucho sus libros, pero bueno, hay muchos autores, qué sé yo, de acá, Abelardo Castillo, el mismo Laiseca, con su realismo delirante, como le gustaba llamar a él. No sé, tengo cantidad de escritores. De afuera te puedo nombrar a Chiver, a Faulkner, no sé, tengo muchos. La verdad que Sacomano de acá, Guillermo Sacomano, que me parece un gran escritor, muchísimos. Y no me puedo olvidar de Fontana Rosa, de Osvaldo Soriano, el mismo Eduardo Sacheri, que ahora me empecé a vincular mucho con su literatura, sobre todo cuando escribe de fútbol, me gusta mucho. Y desde el ámbito periodístico tengo varias plumas que me gustan, que leo asiduamente. Leila Guerriero, que es una cronista increíble, que por suerte pude hacer talleres con ella y he aprendido mucho. Juan Forn, de la literatura y el periodismo. Son muchos los autores que me han conmovido para hacer lo que hago. La verdad que estoy tratando de acordarme, pero bueno, yo nunca lo nombro, pero Federico García Lorca, me gusta mucho su poesía y no sé por qué, pero yo lo voy a nombrar porque algo creo que me ha dejado de todos los libros que leí. No sé si algo para hacer canciones o para darle música al texto en sí, pero lo voy a mencionar. En tu tarea, por un lado, periodística y también como escritor, ¿no? En la escritura, ¿qué ambicionás? Mira, yo lo que ambiciono siempre haciendo lo que hago es que sea lo más serio posible, ¿no? Eso por un lado, y después seguir con el mismo compromiso de siempre, mantener la pasión por lo que hago. Yo la verdad que siento que el periodismo me trasluce pasión por la vida, por las cosas y por descubrir. Digo, creo que el sello más gustoso de esta práctica es la inquietud, ¿no? Y bueno, mantener siempre encendida la inquietud a mí me hace caminar. Entonces,
y el periodismo realmente me mantiene la llama encendida. O sea que si esa llama se mantiene encendida, las cosas van bien. Siendo originario de La Matanza, en tu caso, ¿no? También, y bueno, con todo lo que veníamos diciendo de todo el desarrollo cultural que hay en La Matanza, ¿te sentís orgulloso de ser un nacido en Aldo Bonzi en La Matanza y estar difundiendo toda la cultura a través de tu actividad, de lo periodístico, de la escritura? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estoy totalmente orgulloso de La Matanza. Siempre nombro a La Matanza con mucho orgullo y con mucho cariño. Y Aldo Bonzi también. Aldo Bonzi es mi lugar de pertenencia, digamos. Siempre digo que es mi laboratorio, porque de ahí hice todo. Armé la banda, me encontré mi primer cassette de Los Redondos en una canchita grabado, y descubrí a Los Redondos. Tenía 11 años, me lo encontré en Aldo Bonzi. Conocí gente maravillosa, descubrí historias maravillosas, y siempre voy para allá. Digamos, yo vivo en Capital, pero siempre voy para allá. O sea, es mi lugar y va a ser siempre mi lugar, y en cuanto pueda me voy a volver allá. Y ahora, Gustavo, como hacemos con las invitadas y los invitados de PPP Peligro Pibes Pensando, vamos a compartir contigo un video que lo tiene como protagonista el contraalmirante Bardi, que fue ministro de Bienestar Social de la dictadura cívico-militar durante 1976 a 1983. Bueno, luego de una pregunta de una periodista, bueno, lo que él responde y lo vemos y me decís tu pensar, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Bueno, primero me río porque pensar que tuvimos gente así a cargo de ministros, ¿no? Pero bueno, de ministerios, perdón. Sí, bueno, me parece que roza lo delirante, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta la época y el momento en que se decía eso, ¿no? Y también qué se pensaba de la juventud y de las drogas. Pero me parece que está muy motivado eso por un contexto dictatorial y de persecución clara a los jóvenes, y a los jóvenes sobre todo que pensaban y que se salían de una estructura de vida, ¿no? Que era del trabajo a casa, de casa al trabajo, y de la familia, la iglesia, y bueno, ese triángulo que conformaba, ¿no? Formar parte de la burguesía. Me parece que por suerte eso se volvió más laxo y estamos atravesando otra situación, pero nada, me parece totalmente delirante porque, digamos, lo primero que hay que hacer es pensar, y yo creo que no solamente los jóvenes y los estudiantes se han volcado al consumo de alguna sustancia, ¿no? Yo creo que eso estaba latente, siempre existió. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, siempre relacionar la juventud con las drogas es más fácil, pero bueno, no sabemos si algún integrante de la Junta Militar no consumía cosas. Quizás sí, pero estaba bien porque eran tipos, se afincaban a lo serio y que tenían un trabajo y tenían pensamientos normales, ¿no? Estoy haciendo este gesto para tener en claro, pero eso responde más al sentido común de la época que algo que nos despierte algún tipo de ilustración para nuestro pensamiento. Siempre vamos a luchar, o por lo menos yo, a que la gente pueda pensar. Había una frase muy buena, no me acuerdo si era en este programa Tumberos, de un personaje que hacía Ordapilleta, que decía pensá y salís. El Seco era el personaje, pensá y salís. La gente estaba presa, ¿no? Estaba en la cárcel y él siempre usaba esa frase, pensá y salís. Bueno, yo creo que se puede seguir utilizando y se puede traer más allá de la ficción. Hay que pensar para salir, y justamente esta gente lo que no quería era que pensáramos. Es el leitmotiv del programa, ¿no? El nombre de la audición, PPP, Peligro Pibes Pensando, el peligro que las pibas y los pibes piensen, que significaba para estas
mentes pequeñas, ¿no? Retrógradas, ¿no? Totalmente. Y ahora te vamos a preguntar, Gustavo, como hacemos con las invitadas y los invitados de PPP, Peligro Pibes Pensando, si vos en la infancia o durante la etapa escolar sufriste bullying, vos en lo personal, o tuviste alguna amiga o amigo que también en la infancia o en la etapa escolar supieras que sufriera bullying, que nos puedas contar. Bueno, digamos que sí, digamos, la palabra no existía, pero sí, bullying, digamos, o cargadas a mansalva, ¿no? ¿Por qué? Porque yo se me desviaba una pierna y tenía que usar un aparato que en ese momento realmente era muy llamativo, porque era como una especie de fierro con un zapato abajo que te ponías para poder corregir la desviación del pie. O sea, usaba eso, anteojos, porque también se me iba un ojo, se llama estrabismo. Después no estaba tan aceptado usar aparatos. Ahora sí, todo el mundo usa brackets, aparatos, y está bien, pero en ese momento era complicado. Así que la verdad que si pasaba por un detector de metales quedaba pegado, quedaba enganchado, pero sí, eso me valió bastantes cargadas, ¿no? Desde Robocop hasta lo que se te puede ocurrir. Era parte de, y bueno, había que subsistir. ¿Qué sé yo? Yo subsistía respondiendo, quizá, o tratando de buscar el punto débil del atacante, pero bueno, sí, es así, era así. Por suerte eso cambió, ¿no? O no lo veo no estoy tan vinculado en los círculos de los jóvenes, pero entiendo que eso ya no sucede así, digamos, de esa manera. Ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Hola, soy Milena García, tengo 9 años. ¿Te apoyó tu familia en la carrera que elegiste? Sí, la verdad que sí. He recibido apoyo siempre, constante, hasta el día de hoy. Y cuando a veces vienen esos momentos de que uno quiere bajar los brazos o que se pone ansioso o vienen esas primeras angustias o frustraciones, los primeros que estuvieron ahí fueron mis viejos y después mis amigos, ¿no? Quiero destacarlo eso también. Pero sí, siempre me apoyaron. Hola, soy Gonzalo Daniel Julián, tengo 11 años y quiero hacer una pregunta. ¿Qué te gusta más, la gráfica, la radio o la TV? Quiero ver tu respuesta. Muy buena pregunta. Me puso en un brete, Pero a ver, qué fenómeno. Y bueno, mi corazón está en la gráfica, ¿no? A mí siempre me gustó escribir. Ajá. Y empecé el periodismo lo empecé a desarrollar desde ahí, desde la escritura, desde la gráfica. Pero en estos últimos años me vinculé mucho con la radio. A principio de año hice también colaboraciones en la tele, y la verdad que es un lugar que también me gusta, me está gustando descubrir. Pero bueno, la verdad que si tengo que elegir entre las tres para poder responder tu pregunta, te voy a decir que la gráfica. Hola, soy Franco Cristini, tengo 12 años y quería hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la entrevista más importante que te tocó? Ajá, otra muy buena pregunta. Che, está difícil esto. Está difícil. A ver, la entrevista más importante. Lo que pasa es que tengo que nombrar una, ¿no? Bueno, te podría decir que la primera entrevista que hice en mi vida, que fue a Alberto Laiseca, para mí es muy importante, muy significativa, porque fue el disparador de todo esto, y además por lo que significaba, por lo que significa, ¿no? Él como escritor, porque fue un escritor que empecé leyendo bastante joven, y bueno, la verdad que nunca pensé que un escritor me iba a recibir en su casa para ofrecerme sus respuestas a mis preguntas tan aniñadas, pero bueno, esa puedo decir que fue muy significativa. La verdad que no puedo saltearme esa respuesta. Y después otra que por el corazón mío en River, otra entrevista muy importante que hice fue al Beto Alonso, ¿no? En la confitería de River, así que esa la recuerdo con mucho cariño. Hay muchas más, pero digo, son las que me estoy acordando ahora. Bueno, Gustavo, queremos agradecer tu participación en PPP, Peligro Pibes Pensando. Un placer dialogar con vos. Muy linda
la charla. Bueno, y te deseamos mucho éxito, suerte en lo tuyo. Bueno, siendo un gran exponente de la matanza, ¿no? En lo que tiene que ver con lo periodístico y las letras, ¿no? No, bueno, la verdad que les muy agradecido con ustedes por volver bueno, primero fue a mi banda, ahora a mí, pero bueno, muy agradecidos, muy cálidos siempre con las notas, así que, y que se hayan interesado, ¿no? En lo que vengo haciendo, así que agradecido soy yo y bueno, acá estamos para otra ocasión o para lo que necesiten, es un placer. Así que desde acá les mando un gran saludo y bueno, adelante con el programa que está buenísimo. Peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Tulián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristini, tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. Me llamo Liguel Basualdo, tengo 12 años y en el radioteatro interpreto a Santino. Hola, soy Milagros García, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Dana. La voz de la maestra Carmen es Isabel Jacuzzi. Continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Vos matarías a una persona porque cree que Independiente es mejor que Racing? No, tan loco no soy. ¿Cómo se te ocurre que voy a matar a una persona porque no piensa como yo? Despacito nos vamos acercando a lo que queremos que entiendas, Damián. Solito te diste cuenta de lo que significa la palabra tolerancia. Háganme un favor. Busquen en internet, en su celular, lo que significa tolerancia. Acá está, señor. Tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. A ver, otro dato más para que sigas comprendiendo, Damián. Esos militares no tenían tolerancia. Vos tenías que pensar lo que ellos pensaban. Tenías que hacer lo que ellos te decían. Tenías que creer lo que ellos te mostraban. No toleraban que alguien piense lo contrario o no crea lo que ellos te mostraban. Sí, tenías que escuchar la música que ellos querían que escuches. Tenías que leer los libros que ellos autorizaban a que leas. Y hubo cientos de artistas que tuvieron que irse del país para salvar su vida y las de su familia. Aunque no lo creas, Damián, hasta tenías que usar el pelo como ellos querían. No podías salir a la noche tranquilo porque te paraba la policía cada rato. Y si ellos querían, te llevaban preso. ¿Te llevaban preso? ¿Y si habías hecho algo malo, te llevaban igual? Te llevaban preso igual. Y no solo eso, muchas veces te reventaban a palos. Y quién sabe si volvías a tu casa. No te lo puedo creer, pero eso es una locura. ¿Cómo podía ser que no estuviera la libertad de escuchar la música que querías? ¿En qué cabeza cabe que no podías salir tranquilo a la calle a hacer lo que vos quieras? Que no podías leer un libro que querías, que no podías usar el pelo largo o como se te antojaba. Repito, ¿en qué cabeza cabe? Cabía en la cabeza de esa gente, cabía en la cabeza de esos demonios. Pero eso no fue lo peor, Damián. ¿Hay cosa peor que no ser libre? ¿De no tener la libertad de hacer y de pensar lo que quieras? Sí, Damián, todavía hay algo peor que eso.
esos militares fueron capaces de torturar y matar gente deliberadamente y con la causa de pensar distinto. Una vergüenza, pero bueno. Y según lo que estuve leyendo, eso no fue lo peor. Llegaron a secuestrar mujeres embarazadas y después de torturarlas con métodos terribles, les robaban a sus bebés y se quedaban con ellos. Y los anotaban como si fueran sus propios hijitos. O los daban a matrimonios conocidos, se los apropiaban ilegalmente. En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Guadalupe Ferrarini. En el bloque de artes musicales, En la Sangre Rock, con su tema Locura Divina. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita, República de Indonesia. Un agradecimiento especial para autoridades y docentes. Hoy participó Ada Méndez, de 4º grado, que nos narró la primera parte de su cuento propio. Y las preguntas a Gustavo Gracioli, Milagros García, Gonzalo Tulián y Franco Cristini. En los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Milagros García, Antonella Choques, Ligüel Basualdo, Franco Cristini y Gonzalo Tulián. Musicalización original y guión, Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo. Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber